Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Andrade y les doy la bienvenida a Perspectiva, un podcast donde hablamos de ciencia, arte y tecnología con miras al futuro. En esta ocasión nos acompaña Fátima Solana, una artista con amplia trayectoria, joven, y estoy muy contento de que esta entrevista por fin se dé. Fátima, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Luis. Estoy muy bien. Muchas gracias a todos por ver este podcast, igual por invitarme, por considerarme. Oye, pues esta entrevista tuvo como que la estábamos planeando desde hace bastante tiempo y por fin se está dando. Me da mucho gusto que por fin coincidamos y quisiera comenzar con los temas más mundanos, preguntarte cómo te sientes, cómo ha ido, cómo se han sentido estos meses, estos últimos meses de 2024 para ti. Pues estos últimos meses me han gustado mucho. Creo que estoy en un buen periodo en mi vida. La verdad, estoy contenta de decir que me siento cómoda, estoy feliz. Actualmente estoy en quinto semestre de la carrera de artes plásticas, entonces en este momento estoy en finales, estoy un poco apurada, pero en general estoy bastante feliz. Siento que estoy concretando varios proyectos, entonces por esa parte pues no sé, me siento bastante bien. Eso me encanta. Algo que me sorprendió mucho cuando conocí tu trabajo, cuando vi tus redes y cuando vi el trabajo que estabas realizando con los temas que estabas tratando, es que eres una persona muy joven y pienso que has hecho un trabajo muy fuerte para tener la audiencia que tienes y también para tener el reconocimiento y las colaboraciones que has hecho. Quisiera preguntarte primero que nada, ¿cuándo comenzaste a trabajar en el arte? Porque acabas de cumplir 20 años. Sí, Muchas felicidades. gracias. Pues mira, primero que nada, muchas gracias. Lo aprecio mucho porque te admiro. La verdad es que he visto tu trabajo y me parece impresionante. Por mi parte, siempre he tenido un gran acercamiento hacia el arte. Como desde pequeña me han gustado las manualidades, hasta ni siquiera el arte plástico, sino el arte en general. Por ejemplo, yo fui bailarina de ballet mucho tiempo en mi vida, como de los 5 hasta los 15 años, más o menos. Entonces siempre tuve esta afinidad con expresarme de esta manera, pero digamos que dentro de las artes plásticas yo comencé más o menos a los 14 como a copiar cosas en Pinterest, que siento que es completamente necesario. Siento que todos estuvimos en esa etapa de aprendizaje, que todavía no llegábamos como a este discurso personal, a como una técnica refinada, sino era como, me gusta esto, voy a intentar replicarlo y pulirlo a través de pues varios ejercicios. Entonces empecé haciendo animales antropomorfos, como con ciertas características humanas y todo eso. Y más o menos a mis 15, 16 años, yo me fui de intercambio a Francia. Fue mi segundo año de preparatoria. Y yo veo ese año como mi catarsis como artista y como persona, porque ahí fue cuando realicé mi primera obra personal y además empecé a crear contenido, que es una parte que me ha inspirado mucho como artista también, porque siento que esta preocupación de llegar a más personas y todo eso me ha hecho innovar. Entonces ahí hice mi primer dibujo con óleo pastel que se llama dismorfia corporal, y yo en ese punto de mi vida comencé a ver el arte como si fuera mi diario. Era como esta manera de poder desahogarme. Entonces, en ese periodo de mi vida yo tenía como bastantes complejos porque empecé a hacer arte grotesco y pues sí, me acomplejaba, me daba pena que las personas vieran que yo dibujaba ese tipo de cosas, pero después comprendí que todo tipo de arte es válido porque al final es expresión. Entonces, pues así comencé a crear contenido y a crear mi propio arte. ¿En qué año estuviste en Francia? Te lo pregunto porque me parece pertinente, pero también porque yo decidí ser artista a partir de un viaje Ok. que hice y justamente estaba en Francia, estaba de Grenoble para París y hice una lista de todas las cosas que habían pasado en mi vida, que habían sido parteaguas Ujú. y al final puse, quiero ser artista lo que me resta de vida. Tomé la decisión allá porque me di cuenta que en México las cosas son muy sencillas. Es algo que ya he platicado con algunas personas. No sé tú cómo lo viviste, pero para mí fue entender que estamos en un país
que nos permite muchas cosas por la flexibilidad social que tenemos. Y no creo que hayamos coincidido porque tenemos edades muy diferentes, Sí, pero ¿en qué año estuviste? yo estuve en mediados de 2020 a mediados de 2021, me parece. Fue durante pandemia. Estabas en la preparatoria y después de Sí. eso, allá hiciste tu primera obra personal, regresaste a México y comenzaste en forma tu carrera artística. Sí, básicamente, como que empecé cuando llegué a México, empecé a producir mucho más con esta mentalidad diferente a cómo me fui. Totalmente, eso lo entiendo y lo comparto. Y dices que tenías 17 años. 15, 16. Uf, qué joven eras, qué Sí. impresión. A mí me llama mucho la atención esto porque creo que las personas vivimos esta etapa en la cual nos damos cuenta de nuestra profesión o la asumimos en momentos muy diferentes. Y me alegra que en tu caso hayas tenido esta oportunidad tan joven y te estés desarrollando de esta forma. A mí me impresiona gratamente y la verdad es que yo también te admiro por el Gracias. trabajo que haces, por la potencia que tienes y ya platicaremos más de eso, pero quiero comentar con la audiencia una anécdota que pasó hace poco que me alegró muchísimo. Estaba en Medellín, una di un recorrido guiado con los chicos de una escuela que se llama Cosmo, Ok. en Cosmos. Y le pregunté a una chica, estábamos hablando sobre el arte y justamente me estaba mostrando sus obras. Y yo le pregunté, ¿quiénes son tus referentes en el arte? Y a la persona que mencionó fuiste tú. Y Wow. eso dije, Fátima Solana, me dijo, sí, es de México. Yo fui a mi exposición, tengo fotos con ella, mira. Y así ella totalmente sorprendida, como si le estuviera yo hablando de una estrella de rock. Y le dije, vamos a mandarle un audio y salúdala. Y no pudo mandar el audio, no pudo, como si fueras una What? idol. Eso me vuela la cabeza. Yo que no soy tú, me voló la cabeza. Y fue de, Sí. ¿qué está pasando aquí? Y ves, y no sé si recuerdas que te envié una fotografía, Sí, sí, claro. y le mandaste un audio que después ya no se lo pude hacer llegar porque ya se habían ido, pero eso Ujú. me sorprendió bastante y la verdad es que aquí va esta pregunta. Tú eres, y creo que sé la respuesta, pero aún así quiero saber cómo lo vives, ¿tú eres consciente de el poder o la difusión que tienes y cómo estás llegando a estas juventudes? Porque ella no era la única que te conocía. Varios chicos ahí y chicas te conocían. Es que, wow. Bueno, primero me gustaría como preguntarte antes de contestar qué es lo que piensas, porque es que yo en realidad no soy consciente. Siento que el cerebro humano no es capaz de comprender el alcance que tiene porque no es algo natural. Ahorita estamos viviendo en un periodo de digitalidad que pues hasta en mi generación es muy reciente. Entonces yo creo que nosotros no somos capaces químicamente de comprender cuántas personas nos están viendo. Y siento que algunas veces minimizamos. Por ejemplo, cuando yo empecé a publicar cuando tenía ni siquiera arte, o sea, publicar cualquier cosa, cuando tenía 10 años, 11, 12, yo veía 20 likes y era como, es que es un montón de gente. O sea, 20 personas son muchísimos. Y ahorita, por ejemplo, obviamente no estoy minimizando nada, pero a comparación de algunos videos que han concretado muchas vistas, cuando uno llega a 100,000 de una manera como más lenta, llega como este sentimiento involuntario de como me desanimo un poco de, ¿por qué este video no llegó a tanta gente? Y es como, piensa 100,000 personas en un cuarto, o bueno, en una explanada, en un auditorio, es muchísima gente. Entonces siento que cuando llegan personas a decirme como, es que eres mi referente, te admiro mucho, siento que no lo puedo comprender, pero me halaga muchísimo. Es un poco raro. Entonces te quería preguntar cómo pensabas tú que lo percibía, o sea. Bueno, primero que nada, a mí me alegró mucho escuchar eso. Primero porque te conozco, Ujú. porque he visto tu trabajo y porque creo que sí eres un referente saludable. Gracias. Entonces, en ese aspecto, el que estos chicos, siendo tan jóvenes, hablamos de personas que tenían entre 9 y 15 años, Ok. y que tú de alguna manera seas su maestra, aunque tú no quieras, Ujú. eso es algo que se me hace muy valioso.
Así que creo que es necesario no estar consciente de eso, no saberlo, ni siquiera un tanto. Si nos ponemos a pensar en eso, tal vez podría tener un efecto negativo en cómo lo vivimos. Así que yo te aplaudo que lo dejes un poco de lado. Claro. Y la verdad es que de mi parte, insisto, a mí me alegra mucho. Creo que eres una persona que trabaja, que tiene valores que yo admiro y que yo también profeso. Y en ese sentido, me gusta que las juventudes te estén viendo. Y eso para mí es algo como muy bello de ser testigo, ¿sabes? Y también me surgió una pregunta que quisiera que me respondieras, pero dices que 100,000 views es poco para ti ahora. No, no, no. A ver, y lo pregunto con la mayor de las, Sí. totalmente bien. Entonces, ¿cuánto es para ti un video exitoso? Pero quiero que esa respuesta sea después de la pregunta que te hice, que ya más o menos me la contestaste. Sí, 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 más o menos la contesté, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Siento que este tipo de aprendizaje, que de mi parte es, entre comillas, involuntario, lo hace más genuino, porque yo todo lo que hago es por amor al arte. Me encanta. Es algo en lo que me estoy formando, o sea, para nada me considero experta, por Dios, me falta tanto, y creo que a cualquier edad nos falta muchísimo. Entonces, el hecho de que yo pueda inspirar personas no solo me halaga, sino me sigue inspirando a, pues, A trabajar más. exacto, a seguir aprendiendo y todo eso, pues, para, como dices, ser un referente saludable, eso es hermosísimo. Y no lo sé, siento que es algo muy bonito. Cada vez que llega una persona y me dice como, o me manda un mensaje diciéndome como, hice este dibujo siguiendo lo que dijiste en este video, y todo eso me llena demasiado. Lo creo totalmente. Y quisiera saber, por ejemplo, vemos a la Fátima que está en redes sociales, a la Fátima que está trabajando, haciendo intervenciones en piezas para el espacio público. Quisiera que me comentaras o que nos contaras a qué Fátima no vemos en redes sociales. Pues mira, eso es muy chistoso y de hecho mis amigos más cercanos se burlan bastante de mí porque dicen que no enseño mi personalidad real en redes sociales. Y es que como yo lo veo es que no muestro ninguna personalidad en redes. Digamos que, y ahí va, es como un dilema porque mi arte soy yo, es lo más profundo de mi ser. Y de hecho es irónico porque enseño, digamos, las páginas de mi diario a través de lo pictórico, pero mi yo como persona, como narrando el video, es bastante objetiva. Es como voy a explicar lo que estoy haciendo y ya, bye, así me despiden todos mis videos. Y es gracioso porque digamos que yo antes de adentrarme más a las redes sociales hice un estudio del algoritmo y todo eso. Y primero me senté, yo tenía 15, 16 y fue como, ¿qué quiero? Ok, quiero tener mucho alcance, quiero que la gente vea mi arte, pero ¿cómo quiero que me vean? ¿Cómo me quiero proyectar? Y yo me quería proyectar como un artista. Yo no quería que me vieran como una figura pública tipo influencer o que la gente me siguiera por mí, por mi personalidad, por si soy aburrida o si soy graciosa o si soy lo que sea. No quería que me siguieran por eso, sino por mi arte. Entonces, por esa parte no comparto mucho de mi personalidad, como mis manerismos, mis expresiones y eso, por lo mismo, que quiero que la gente me tenga como un referente artístico y no como un ser de entretenimiento, que igual es completamente válido y es bastante interesante, pero por mi parte creo que no me interesa ese campo. Entonces, pues sí, de la Fátima de la vida diaria, pues soy muy estresada, todo el tiempo estoy como, otra vez mis amigos en la universidad siempre me dicen como, relájate, vas bien, como, ya hiciste todas las tareas, no tienes faltas, es como, ¿de qué te preocupas? Pero sigue existiendo esta preocupación como, pues no sé, de parte de mi familia y todo eso. Igual me gusta mucho ir de fiesta, la verdad, o sea, sí soy una persona que le gusta, pues estoy en mis 20, creo que es parte de, Por supuesto. me gusta muchísimo divertirme con mis amigos, soy
yo sí sigo el lema de calidad antes de cantidad, entonces tengo pocos amigos, pero los que tengo son hermanos para mí, los quiero mucho. Entonces, sí, creo que esa es la parte que no muestro en redes y nada, pero todo va más como con esta preocupación de cómo me ve la gente y cómo quiero que me perciba. Eso que dices me parece muy importante. Creo que desde el hecho de que estudiaste el algoritmo Ujú, y definiste qué tipo de persona querías que se expresara en redes sociales, hasta también tener estos límites sobre qué van a ver y qué no, me recuerda mucho a Wolfman Tillmans, que dice que la cámara siempre miente sobre lo que hay enfrente de ella, pero nunca lo que hay detrás. Y en este caso no se trata de una mentira, sino más bien de una decisión ujú. que en tu caso me parece muy pertinente y en esta época en la que aparentemente todo es visto de todas las formas, siento que es una decisión muy acertada. Y algo que dices y que me parece también muy valioso y que he vivido en cierta manera es que no sabemos qué tan vistos somos. Eso me da algo de miedo y también me fascina un poco cómo las personas nos ven, somos asumidos y no sé si, seguramente a ti te pasa muchísimo, a mí no tanto, pero hay gente que me dice, sí, te vi en tal lugar y sé quién eres. Y eso me hace sentirme observado y no me encanta del todo, francamente. ¿Tú Ujú. has tenido alguna experiencia o mantienes un perfil bajo en tu vida diaria? ¿Cómo vives esa parte? ¿Cómo lidias, si es que ese es el término adecuado, con, con toda esta tensión? Pues creo que hasta eso soy bastante despreocupada, como que nunca, y debería, yo creo, me he cohibido hasta como por el hecho de pensar de a lo mejor soy cierta figura pública y me tengo que comportar de esa manera. Como que siento que soy bastante despreocupada, pero sí me ha tocado que, por ejemplo, voy a una expo o cualquier lugar, hasta en la escuela, y me llegan mensajes hasta en la noche diciéndome como te vi hoy como en este lugar y es como, es que yo no tenía idea de Sí que me lo estaba creo. viendo. Y la verdad es que soy una persona, me gustaría pensarlo que es bastante como genuina, entonces no es como que estuviera haciendo nada malo, solamente es como extraño, como dices, y da, no sé si usar la palabra miedo, pero siento que por el hecho de que es algo desconocido, da miedo, da como esta incertidumbre, estos nervios de qué hice, pero pues en realidad no es como que haga nada malo, solo es como esta pequeña incomodidad de, wow, es que yo no sabía que alguien me estaba viendo. Y también aquí se pone de manifiesto esta interacción como de figura pública y espectador en el ámbito en el que ellos saben muchísimo más de ti que tú de ellos. O sea, las personas que me reconocen saben mi nombre, saben mi edad, saben qué significan mis pinturas, saben dónde las hago, o sea, saben todo. Entonces, a mí me encanta platicar con las personas que me siguen, pero sí se siente mucho esta barrera como, es que te quiero conocer tanto como tú a mí, Claro. y pues es que no se puede, al menos pues en el primer acercamiento, ¿no? Que ellos llegan y te preguntan como, oye, vi, por ejemplo, tu huesuda, oye, vi este mural que hiciste en este lugar, y es como, muchísimas gracias, ¿cómo te llamas? O sea, esa es mi primera pregunta porque pues me interesa mucho. Claro. Ujú. Eso me parece muy bonito de tu parte, que tengas esta apertura hacia las personas que admiran y siguen tu trabajo. Ya que estamos hablando de tu trabajo, quisiera que nos platicaras sobre la obra de autosabotaje. Ok. Es una pieza en gran formato, tiene elementos de muerte, de vacío. Hay partes de la obra en la que tú estás sosteniendo un serrucho, eso me llamó mucho la atención, cómo este sofá está a punto de caer en un espacio oscuro y hay elementos de muerte también. Una cosa que también me llamó mucho la atención es cómo el juego del espacio pareciera que dos espacios se están cruzando. Y es tu obra que personalmente más me gusta y me impacta. Y quisiera que nos platicaras, aunque creo que las personas, algunos ya lo saben, como de dónde vino esta pulsión para realizarla y si tiene que ver con esto primero que dijiste que estás
o estuviste muy cercana al arte grotesco, que a mí me parece fantástico y necesario? Ok, esa obra es, yo creo que hasta el momento, la obra más importante para mí. Esa quiero que sea la obra que abra mi primera exhibición individual. Digamos que es la primera de lo que quiero que sean 10 aproximadamente pinturas de gran formato. Entonces, primero que nada, en cuestión de artista plástico, como lo pictórico, en esta yo tenía una preocupación bastante técnica. Era como, quiero realizar un cuerpo, o sea, que fuera con una pincelada gestual, pero que tuviera carnaciones, pues, o sea, objetivas, o sea, como una técnica más, digamos, desarrollada, pulcra, todo eso. Querías subir de nivel con Quería ese... subir de nivel y por eso mismo el gran formato. O sea, yo pasé de mis 50 por 40 a 120 por 160, me parece. Entonces fue como un gran paso para mí. Esa obra significa muchísimo. Fue la primera obra de gran formato que hice en el primer estudio que tuve. Entonces, no sé, para mí es bastante personal, muy importante. Y creo que, digamos que mi discurso artístico va muchísimo de la mano con la ironía. Entonces, yo había trabajado varias pinturas que no se concretaron bien, que iban con esta frase o esta premisa de que el ser humano se autopropicia el infortunio. Y eso es muy irónico, porque ¿por qué alguien querría que le pasara algo malo? Y creo que eso igual, pues, expresa mucho como este entretenimiento que necesitamos el ser humano, que igual se asocia muchísimo con la tragedia. Entonces, eso me parece impresionante. Y pues en esa obra yo me, digamos, pinté a mí misma con un serrucho, como mencionas, porque es esta simbología hasta básica. En las ilustraciones que pones en tu presentación de primaria, pones una persona como, no sé, yo vi muchas imágenes de referencia como cortando un tronco en el que están sentados. Entonces me basé mucho en eso. Entonces esto es como este autosabotaje de quiero que me pase algo malo. Entonces me parece, no sé, muy, muy interesante. Entonces decidí o digamos, explorarlo a través de la pintura. Aquí es una composición, digamos, en diagonal, son como pesos contrastados. Yo puse a mi perro que se llama Archie, que es una parte muy importante para mí, y todo el mundo dice que somos como iguales, pero yo lo veo como mi antítesis. Es como tenemos la misma personalidad, pero es como la parte más pura e inocente y como bonita de mí. Mientras que en el otro lado estoy yo, me puse igual como unos cuernos, mientras él tiene como un trajecillo de ángel. Por este mismo como peso y creo que es normal, me gustaría pensarlo, que todos nos tenemos como cierto, no me gusta la palabra odio, pero cierto como resentimiento, como esta lucha de uno consigo mismo. Entonces, no sé, esa pintura como que, no sé, englobaba mucho de eso. Me haces pensar en muchas cosas con lo que nos compartes en este momento. Pienso, por ejemplo, en la sombra de Jung, en cómo este arquetipo y que tú de alguna manera con esos trabajos, con este proceso personal y que estás proyectando en tu obra, estás abrazando y reconociendo tu sombra, como esa parte visceral, la parte más humana, como más vulnerable también, que se nota en la pintura y que está justamente como de alguna manera al borde del vacío. Y no había, yo había asociado a tu perrito Ujú. con un elemento de muerte por las alas, por la aureola, no, por este Sí, elemento, sí, ¿sí? sí. Y pensé eso, pero ahora que me lo compartes, obviamente la lectura se hace más rica y me parece que también me recuerdas mucho a lo que dice Joan Fontcuberta, que los artistas no hacemos más que darles vueltas a un solo tema de diferentes formas y creo que en algunos casos podría ser, no creo que sea en el tuyo, pero sí me haces pensar en estos procesos que tenemos como seres humanos en los cuales tenemos que ver a nuestro propio abismo, Claro. reconocerlo y asumirlo. Entonces, mi siguiente pregunta es,
Esta es la primera obra de una serie, como lo comentaste, y estas obras que van a continuar tendrán esta misma temática sobre el propio ser oscuro que podemos llegar a ser. Va más de la mano con la ironía, como retomando lo que dices, yo creo que como artistas e igual como seres humanos nos gusta darle vueltas a algo y yo cuando pinto no intento resolver mis dudas, sino explorarlas. Y yo creo que cuando termino de pintar termino con más dudas y creo que es un poco el propósito, es como esta interacción del espectador, o sea, como el observador con la obra, como este diálogo que se logra. Yo creo que mi intención sí es como que las personas terminen con más dudas. Es como, no me había planteado esto, pero yo como ser humano lo he vivido. Y es como, ¿por qué me deseo el mal a mí mismo? Igual mi segunda pieza de esta exhibición se titula Ser, ¿cómo se titula? Se llama Ser útil o ser humano. Entonces, el mismo título es una pregunta. Entonces, yo creo que esta exploración enriquece mucho tanto al artista como al espectador. Y varias de las obras sí son como mucha introspección. Es como algo que he vivido yo. Y en esas específicamente hago autorretratos. De hecho, lo comentábamos hace rato, que me gusta utilizar simbología personal que no se puede leer como por historia del arte y eso. Y por eso mismo me retrato a mí misma, como para justificar esta falta de contexto. Que la gente cuando vea mis obras sea como me estoy adentrando a un episodio, a un periodo, a una situación de Fátima. Y cuando pinto con modelos sí intento que para que no se quede en una buena pintura, sino que llegue a ser una buena obra, se pueda entender por medio de simbología más como entendible, como que tenga referencias de historia del arte. Por ejemplo, el gato negro simboliza mala suerte, este tipo de como Como de lecturas que ya están, preestablecidas y todo sí, eso. como un lenguaje que ya se ha hablado y estudiado. Exactamente. Me parece sumamente valiosa tu decisión de en tus autorretratos no incluir ese tipo de iconografía y más bien crearla y desarrollar una mitología personal en tu obra, en ti misma. Es algo que creo que yo no sé qué tanto se haga. Yo personalmente no hago muchos autorretratos. Es algo Ujú. que no he tenido esa pulsión hasta este momento, pero me gusta y valoro mucho observar el trabajo de las personas que lo realizan, porque más allá de que sean reflejos de sí mismos, también te ves tú. O sea, yo como un espectador de tus autorretratos, creo que observo más de mí en tu pintura que de ti. Y Ujú. eso se me hace una forma de experimentar las obras muy fuertes y no siempre estamos conscientes de eso. Mencionabas que en esta obra quisiste usar y llevar el formato a algo más grande. En esto te comento que mi experiencia fue que yo pasé de dibujos de 1 metro por 40 centímetros, 80 por 60, a decir, ya quiero hacer cosas grandes realmente. Y antes de hacerlo me imponía mucho la idea de tener que hacerlo. Ujú. Y la pregunta es, ¿tú sentiste alguna especie de, como de temor a tal vez que la obra no saliera tan bien por el cambio de formato? ¿El formato te impuso en algún momento? Ah, por supuesto. Ver el lienzo de 1,20 por 1,60 en blanco me intimidaba muchísimo. Ya tenía hasta el boceto trazado y yo no quería empezar a pintarlo. Y tuve varios amigos que me decían, ya, píntalo, o sea, ya empieza. Aunque lo pintes todo de rojo, lo que sea, que no esté en blanco. Y sí, intimida muchísimo. Si intimida uno de 20 por 20 en blanco, uno de gran formato sí, pues no sé, como tenía este temor, pero cuando puse la primer pincelada me encantó. Yo aprecio mucho, igual en el estudio en el que trabajo, siempre pido que cuando comience a hacer mis pinturas esté vacío, porque yo soy muy corporal, me encanta, o sea, seguro me veo rarísima de lejos, entonces me da como pena, me cohíbo y es como de por favor que no haya nadie,
y son bastante comprensivos con esa parte. Al final es un estudio de creación artística. Entonces yo sí pongo música y yo creo que igual a lo mejor tiene cierta, digamos, justificación que haya sido bailarina, pero te digo, soy súper corporal, entonces las pinceladas es como si fuera un baile. O sea, de verdad yo soy una con la pintura y me acerco, también hasta cómo huele la pintura, si huele feo, si huele bien. Todo eso enriquece muchísimo la pieza. Entonces, siento que eso no lo pude experimentar con los formatos pequeños. Y cuando llegué a los grandes formatos fue como, "Ah, de aquí soy, me encanta". Coincidimos en eso también, Fátima, porque yo comencé y lo que al principio de mi carrera me dio notoriedad fueron mis dibujos en tinta. Pero el estar en una posición como cerrada, Ujú. haciendo línea tras línea, era algo que en algún momento me pesó mucho. Y cuando comencé con los formatos grandes, y esto lo comento porque tenemos una experiencia parecida, se volvió una cosa muy física. Y esa parte en la que tú dices que te vuelves una y que sientes todo y que es una especie de ritual muy personal, yo lo entiendo, lo viví y para mí fue muy revelador y nuevo tener que hacer esto Exacto. para cubrir esa extensión del lienzo. En mi caso fue con carboncillo. Y yo recuerdo que en el último dibujo que hice, que fue el más grande que viste en la Ujú. exposición, yo estaba sudando y dibujando y agachándome, estirándome. Es una cosa muy potente y Hasta que íntima, ¿no? súper íntima. O Ujú. sea, y de verdad, como tú dices también, ponía mi música, ponía mi trance y empezaba yo a trazar y era maravilloso acercarse y alejarse y ver cómo la obra comenzaba a tomar forma y vida. Es delicioso. Sí, no, es hermoso. Cuando vi tu dibujo de gran formato, de verdad, siento que tu misma experiencia se proyecta al espectador. Yo que no vi cómo le hiciste fue como de, wow, o sea, seguro estuvo cansadísimo, yo sé que lo disfrutó, o sea, yo sé que, o sea, fue una conversación de tú con el lienzo. Entonces, eso yo creo que enriquece mucho igual como observador. Es como, es que el artista todo lo que hizo al hacer esta obra, no sé. A mí me emociona pensar en las cosas y cómo vas a experimentar las obras que vienen. Y Ujú. mi pregunta es, vas a respetar estos tamaños, estas proporciones o habrá obras en diferentes medidas? Habrá en diferentes medidas. De hecho, en la que estoy trabajando es más grande que la de autosabotaje. Es de 140 por 160. Pero igual no me da como miedo experimentar con diferentes formatos. Por ejemplo, la siguiente que quiero hacer, quiero que sea como un lienzo circular de 1,20 o 1,5 de diámetro, a lo mejor. Entonces, ajá, como diferentes formatos, a lo mejor llegará uno triangular, no lo sé, no lo sé. Entonces, sí me gustaría respetarlos. Igual he tenido esta inquietud de que cuando quería empezar a hacer mi primera expo individual, que estaba en primer semestre, igual yo muy precipitada, me emocioné, quería hacer una composición de 11 lienzos pequeños. Y no me salió porque igual tenía, los conceptos me gustan mucho y los sigo adoptando y creo que varios de esos los estoy convirtiendo en estos grandes formatos, pero me gustaba mucho la idea de hacer como varios cuadros que estuvieran como perfectamente acordes en una pared, un muro, y no lo logré por falta de conocimiento pictórico, de composición y todo eso. Entonces, por esa parte me encantaría hacer como este juego de obras pequeñas que al final logren. Como dialogar. Exacto, y no lo pienso tanto como si fuera un díptico, un tríptico, que es Mm. como la misma obra dividida, sino una composición, meramente eso, pero que lo veas y es como, es la misma persona la que lo pintó, sigue una misma línea, sigue una misma paleta de color, porque la que hice hace un tiempo sí es como, pues, parecían personas diferentes cada cuadro. Bueno, debemos de entender que siempre nuestras primeras obras tienen mucho por mejorar, Ah, claro. pero son valiosas porque son parte de ese proceso. Ah, y hablando de las primeras obras, algo que quiero preguntarte también es,
Mencionaste hace unos minutos que estabas trabajando al inicio con obras grotescas que no te encantaba mostrar al público. La primera parte de la pregunta es, ¿esas obras han visto la luz pública? Y segundo, para las personas que tal vez estén en esa situación en la cual sienten que probablemente su creación tenga una respuesta negativa o haya algún juicio, ¿qué podrías decirles? Esas dos preguntas me encantaron, la verdad, porque es algo que creo que mi yo de 15 años le hubiera servido mucho. Entonces, para responder la primera, tuve un momento que yo siempre digo me abrió el tercer ojo, porque yo estaba en Francia y vivía, como era pequeña, vivía con una familia anfitriona. Eran papá, mamá y dos hijos. El hijo mayor tenía mi edad más o menos y él siempre tenía una postura muy tajante en cuanto al arte. Era como, no es una necesidad básica. O sea, ¿por qué te quieres dedicar a eso? Es como, pues igual tenía 15 y lo quiero muchísimo. Ahorita igual somos muy cercanos. Entonces me decía mucho esto y era como, pues, tus dibujos ahí como de, pues ya, ponte a hacer otra cosa. Ajá, este tipo de comentarios. Y ellos ya eran como mis hermanos reales, entonces ni tocaban, entraban a mi cuarto y hacían lo que querían, jugaban videojuegos. Entonces yo estaba como en este momento muy desesperado de poder desahogar lo que sentí en ese momento y empecé a dibujar esa obra que se titula Dismorfia Corporal, que era que yo estaba batallando muchísimo con eso. Entonces, pues yo estaba ahí trabajándola y nada más escucho que se abre la puerta y me acuerdo que como película escondí mi dibujo abajo de la almohada y este chico que se llama Jules me dijo como, ¿qué escondiste? Y literal como quitó mi almohada y lo vio y su reacción literal, yo creo que gracias a él empecé con esta línea porque lo vio. O sea, una persona que a mis ojos era súper tajante con el arte, que lo odiaba, decía que era innecesario. O sea, vio mi dibujo que era así como pues, de pena. Y me dijo, wow, esto sí me gusta. Fue como, ¿cómo? O sea, el dibujo más feo que he hecho en mi vida. La primera cosa original, mi diario, ¿te gusta a ti? Y ahí fue, o sea, aquí yo creo que se vincula un poco con tu segunda pregunta, que hay gente para todo. O sea, de verdad, habrá gente que odie lo que haces y habrá gente que lo ame. Y yo creo que es bien bonito cuando una persona inesperada le gusta lo que haces porque es como, wow, no sé, sorprende mucho. Y justamente esta obra, claro que ha visto la luz, o sea, en este momento, gracias a esa reacción, estoy súper orgullosa de esa obra y justamente hace 2 días publiqué en colaboración con, se llama Tania de Cartón en Instagram y a Mauri, que fue el fotógrafo que nos ayudó, hicimos una intervención de maquillaje y prostéticos en donde ella me convirtió en esa pintura, en ese cuadro. Entonces, sí, mis primeros cuadros claro que lo han visto las personas y justamente ese que fue el que me abrió los ojos, me convertí en él hace unos días, entonces... Creo que sí vi fotografías. Hay partes textiles. Sí, 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 súper sí lo sí. vi. Y me parece una experiencia maravillosa que seguramente no te esperabas, pero que al final te dio las pautas para asumir que lo que estabas haciendo era valioso, no solo para ti, sino para otras personas. Ujú. Me recuerda mucho esa máxima en que no debemos preocuparnos o hacer lo que otros quieren. Debemos hacer lo que nosotros queremos y a Exacto. alguien le va a gustar. Y si no le gusta a nadie, está Si perfecto. vale la pena para ti, Exactamente. sí, totalmente. Justo. Ahora, gracias por esto porque estoy seguro que esto que estás compartiendo, habrá personas que van a reconsiderar cómo mostrar y mostrar su propio trabajo que sí es valioso. Y quisiera preguntarte sobre las intervenciones en piezas grandes para el espacio público. Colaboraste con el proyecto Me Lleva la Huesuda con una obra que se llama Hola Tita Ujú. y entiendo que hay una historia al respecto. Quisiera que nos comentaras cómo ha sido esta experiencia, estos vínculos y
¿Cómo has vivido estos procesos de intervenir estas piezas en gran formato y tridimensionales? A mí la verdad me gusta mucho. La verdad es que cuando era pequeña yo iba al centro o iba a cualquier exposición y ver estas piezas de gran formato intervenidas por diferentes artistas me gustaba mucho, aunque en ese momento no entendiera más allá de qué significaba cada una o si era hasta con patrocinios, disfrutaba muchísimo ese tipo de interacción. Entonces cuando me contactaron para este proyecto me emocioné mucho y justamente yo hace unos meses pasé una pérdida que para mí ha sido muy fuerte, de mi abuela. Falleció en julio, entonces cuando me, digamos, ofrecieron el proyecto de la Huesuda, no dudé en hacerlo sobre ella. Y creo que es muy bonito este balance porque hay trabajos, igual hace un año de hecho trabajé o intervine en un mural para la UAP. Entonces, eso igual fue un proyecto que me enriqueció, perdón, mucho, pero no tenía nada mío. E igual está bien como artista emergente, todo tipo de experiencia es increíble y me la pasé muy, muy bien, de hecho. Pero con este proyecto sí fue como mío, pero con el lienzo de alguien más. Entonces fue algo muy interesante porque era algo bastante personal para mí. El proceso igual fue muy bonito. Mi prima Ana Julia, que obviamente pasó por la misma pérdida, me acompañó en muchas partes del proceso. Entonces, no sé, fue bastante bonito y ver a la gente que se tomara fotos con la huesuda y eso, y algunos sabrán y algunos no lo que significa, fue, no sé, me movió mucho. Sí, entiendo que es algo muy personal y es muy, es una experiencia que no podemos pasar por alto. Cuando alguien se va de este plano, eso irremediablemente nos afecta y lo queramos o no, vamos a hablar de eso en nuestras obras. Tal vez Claro. no al inicio, pero te comparto que también tuve una experiencia de pérdida en el 2016 y todo el 2017 estuve dibujando cuestiones de muerte, pero no me di cuenta de eso y cómo se relacionaba a esta propia pérdida hasta mediados. Dije, ah, sí lo estoy sintiendo y lo estoy proyectando de esta manera. Sí, Entonces, primero que nada, espero que estén en paz, tú y tu familia. Lamento gracias. eso, gracias por compartirlo en este espacio. Y también me parece una cosa muy bella que lo estés llevando a esta parte de tu creación, porque creo que de esa forma podemos tener una sanación tal vez un poco más en paz. Ujú. Y quisiera preguntarte también sobre la universidad. Estudias artes plásticas en la UAP y la pregunta, esta tal vez sea la pregunta más incisiva. Voy a decirlo. Te Por dije que no, favor. va. Pero, ¿cómo la universidad ha aportado a tu quehacer artístico o crees que de alguna manera te ha distraído de lo que realmente quieres lograr? Mira, voy a ser muy honesta, a mí nunca me ha gustado la escuela. Todas las mañanas mis papás me recuerdan que desde kinder nunca me gustó, siempre me quejé, o sea, el sistema educativo y yo no, no sé, no conectamos mucho, eh, pero estoy feliz con mi decisión de carrera, no me arrepiento para nada, ni de la universidad, ni pues redundante, pero la carrera. Eh, He aprendido mucho. Yo creo que lo más benéfico y lo más enriquecedor que me ha aportado la universidad son las personas. No tanto como las materias, pero he conocido a personas que me han enseñado muchísimo, gente muy interesante, amigos cercanos que se dedican a cosas completamente diferentes a lo que yo hago, tienen ambiciones diferentes, pero me han inspirado muchísimo. Entonces yo creo que por esa parte, o sea, mis amigos, mis compañeros, hasta algunos profesores, no sé, me han ayudado mucho como a tener esta, digamos, Como este crecimiento. este crecimiento. Exacto, gracias. Y últimamente sí he sentido que me estorba un poco la escuela,
porque, por ejemplo, con este tipo de proyectos como La Huesuda, El Mural, hice igual, intervine pictóricamente un alebrije que se exhibió en la 16 de septiembre. Todo ese tipo de cosas, hay algunos profesores que pues no me justificaron las faltas. Entonces es como, no, pero, ajá, a veces, por ejemplo, ahorita estoy muy apurada con ciertas cosas de ciertas materias en donde podría estar pintando pues mi obra personal o pues haciendo otro tipo de proyectos. Entonces yo creo que todo es un balance, no todo es malo, no todo es bueno y me la paso bien, la verdad. Conozco mucha gente que no le gusta, pero pues yo la verdad voy a platicar, me la paso bien y mucha parte de mi contenido es sobre la escuela. Igual me gusta mucho porque cada vez que reiniciamos un semestre, llegan los de primer semestre, que pues ahora ya son como mis amigos, compañeros, y me dicen, es que yo me metí gracias a ti, a tus videos. Es como, orales, no sé si es bueno o malo, porque no sé si les guste la carrera o no, pero no sé, siento que es muy bonito que no hay como mucho contenido sobre la carrera en específico, entonces el hecho de que yo muestre mucho contenido como de la materia de escultura, la materia de caracterización, todo eso como que inspira a mucha gente que estaba dudando de la carrera si entrar o no y pues no sé, siento que es algo muy bonito y me gusta mucho. Claro, mira, lo que me compartes también me recuerda el caso de un colega, el cual me dijo, compartió con algunos que lo reprobaron en una materia de organización de eventos Ajá. por organizar un evento. Exacto, Y, es, justo. y él me dijo algo así como de, Luis, no puedo creerlo. O sea, en vez de que esté haciendo mapitas y cosas, hice un evento que tuvo un poder de difusión y de atracción de públicos enormes. La gente estaba haciendo fila para entrar al evento y me Sí. reproban en la materia por esto. O sea, Es irónico, es ¿no? totalmente Es irónico, tragicómico, o sea, es de verdad. súper trágico, es irónico y me sorprende mucho cómo ese sistema educativo, que los profesores no tienen culpa de eso, lo, nos lleva a estas situaciones ridículas. Sí, Y qué bueno que lo comentamos porque no sé qué tanto se hable de eso, pero la verdad es que creo que esa parte sí debería revisarse, definitivamente. Los artistas que se están desarrollando, que ya están trabajando, que son activos y que tengan este tipo de traspiés, no debería suceder. sí, no, justo creo que como artista plástico lo que menos importa es el título del papel. O sea, obviamente importa si te interesa ser docente o si te interesa trabajar en una empresa que necesites licenciatura, pero yo creo que si de verdad te quieres dedicar a esto, o sea, yo soy la protestante número uno de que se puede vivir del arte y lo estoy poniendo en práctica y me encanta, pero pues te tienes que esforzar mucho. Y justo como dices, creo que es ridículo e irónico que la misma escuela te ponga el pie cuando te estás esforzando simultáneamente, porque pues ni modo que te esperes a tu papel, tu título para empezar a trabajar. No, hasta antes de entrar a la carrera puedes empezar a pues, trabajar en varios proyectos y con gente muy interesante. Claro, y debo de comentar que este amigo es un perfil fuerte en Puebla que yo creo al final no le conviene a una institución perder. Ujú. A ti tampoco. Y en fin, se me hace terrible todo esto. Espero que en un futuro próximo revisen este tipo de políticas que tienen, de maneras Sí. de actuar, porque al final nadie se beneficia y no pasa nada positivo cuando se tienen esas restricciones. Y sobre la escuela, me comentabas que vas a tener un intercambio. Sí. ¿Podrías platicarnos al respecto? ¿A dónde vas a ir y qué vas a aprender, qué vas a hacer? Todavía no es seguro. Todavía ando aplicando porque son un montón de papeles, pero me encantaría irme a Italia. Yo siempre he tenido este sueño de ser políglota. Ahorita soy trilingüe, entonces me gustaría tener el cuarto idioma que sería el italiano. Ok. En este momento hablo inglés, español y francés. Entonces, como que me encanta aprender pues de nuevas culturas. Siento que eso es súper enriquecedor. Igual creo que la cultura mexicana es súper fuerte. Como mencionábamos al principio, creo que nosotros como mexicanos y con una cultura tan flexible, como nos permitimos expresar mucho. Entonces, pues, no sé, intentar como difundir este tipo de expresión tan libre
en otros países y obviamente absorber lo que se pueda de ellos es fenomenal. Entonces, espero que esto no lo vea mi mamá, pero obviamente le echaré ganas con lo que pueda a la escuela ya, pero yo más que nada quiero pues viajar mucho, quiero aprender de cualquier tipo de personas, de verdad quiero ser una esponja y absorber todo lo que pueda. Seguramente lo vas a hacer. La verdad es que como hemos comentado, viajar siempre nos hace crecer. Sí, Para mí el viaje no termina cuando regresas, sino para mí apenas comienza porque pones en práctica esa persona nueva que eres, esos exacto. cambios que se gestaron y me parece maravilloso. De forma personal, yo te recomiendo mucho también que viajes al sur de Ok. América. Yo únicamente he estado en Medellín, que sucedió hace poco, fue casi fortuito y me siento muy afortunado de conocer este país. Hay obviamente muchos contrastes con Europa, con España, con Francia, pero se disfruta de una manera brutal. Me imagino. Y yo te comento que también tienes una base muy fuerte de seguidores allá que serán súper felices de saber que pueden conocerte. Entonces, tal vez para el 2026, para algún momento de tu vida, considera ir. Estaría increíble, me encantaría, por supuesto. Súper. Y ya que estamos en la recta final, preparé unas preguntas súper específicas para este punto que te voy a hacer en este momento. Perfecto. Súper. Primera pregunta. ¿Qué te atrajo del surrealismo y el arte grotesco como fuentes de inspiración? ¿Y cómo las adaptas a tu propio lenguaje visual? Y a esto quiero agregar, ¿quiénes son tus referentes? Pues mira, yo creo que empezó como accidente. Yo no sabía que era arte grotesco, ni surrealismo, ni realismo mágico, hasta que un profesor me lo dijo. Como que yo empecé haciéndolo, poniendo de manifiesto estas características que tienen estas vanguardias y ya después, digamos, cayeron en estas categorías. Me encanta Francis Bacon, me fascina. Igual hay muchísimos artistas contemporáneos que me encantan que no me acuerdo los nombres, pero me parece, si no me equivoco, espero que no lo voy a decir, porque es que no me No acuerdo te bien y no preocupes, lo quiero te decir entiendo mal, perfectamente. pero es que son muchísimos que sigo en Instagram actualmente y que me encantan sus paletas de color y que me encanta como el tipo de formatos que utilizan como de combinar este código pictórico con el ilustrativo, eso me encanta y lo llevo a cabo en cada una de mis pinturas. Entonces, repito, me encantan, pero no recuerdo los nombres. Entonces, igual me gusta muchísimo Remedios Varo, esta parte como, Lo noté. ¿sí? Vi lunas que dije, esto lo he visto y se siente de la Sí, escuela de Remedios Varo. justo. Igual, Frida Kahlo me encanta, de verdad me fascina cómo ella puede expresar sus, digamos, periodos personales dentro de pues sus pinturas. Me parece fenomenal y eso sí serían como de los clásicos, por así decirlo, los que más me gustan. Ok. En tus obras, transformas lo cotidiano en algo desusado y surreal. ¿Podrías compartir cómo desarrollas estas narrativas tan particulares? Pues yo creo que como mencionaba anteriormente, es una cuestión de explorarlo. Salgo con más dudas, entonces creo que no planeo como quiero que sea algo que tenga que ver con el infortunio, solamente es como tengo una pregunta, la voy a desarrollar y obviamente tomo estos elementos visuales como obviamente como artista plástico creo, tenemos que, digamos, plasmar. Bueno, como artista plástico figurativo, por supuesto. Tenemos que plasmar en algo tangible, por así decirlo, un concepto. Entonces yo creo que ahí desmenuzo varias ideas y pues llego a las composiciones que manejo. Lo que dices me recuerda a una frase que me encanta que dice, una pregunta domina mi mente como un imperio. Ujú. Llega otra y arma una revolución. Sí, Entonces, lo que me dices me hace pensar que constantemente justo estás llena de dudas y esas dudas, más que buscar responderlas, buscas desarrollarlas a través de la obra. exactamente. Y esto me parece valioso porque tal vez para muchas personas la respuesta pueda ser una búsqueda interminable que puede causar zozobra. Y en tu caso es más bien una especie de motor creativo. ¿Estoy
¿Estoy en lo correcto? Sí, no, por supuesto. Eso me inspira mucho y también incentiva, como dices, más preguntas, por lo que más obras, e igual poniendo de manifiesto el campo expandido dentro de la pintura y la escultura, pues hasta combinar técnicas, me encantan las técnicas mixtas, como que surgen más dudas, no solo de lo conceptual, sino de lo material. Entonces, me gusta Súper. todo eso. Hablando de otras técnicas y de técnicas mixtas, incorporas stop motion y animación 2D en tu cuerpo de trabajo. ¿Qué encuentras en estos medios que no puedes expresar únicamente con la pintura o la escultura? Yo creo que por definición la animación es una ilusión óptica, entonces me encanta, pues obviamente con una pintura, con una técnica pues pulcra puedes darle vida a algo que se vea como real, pero con la animación puedes de verdad no solo darle vida, darle movimiento. Entonces eso me encanta, igual la materialidad. A mí me da muchísimo asco la plastilina y por eso me encanta, es como este dilema de es que qué asco y por eso siempre hago como algo grotesco cuando animo este tipo de cosas. Ahorita quiero adentrarme mucho a poder hacer animaciones o cortos de mis pinturas con stop motion. Como que quiero que todo sea una experiencia de todo lo que se pueda. Y no lo sé, siento que la materialidad, también el resultado final, la música que pues le pongo, le da como mucho peso a la experiencia que pueda tener el espectador. Totalmente, estoy súper de acuerdo contigo y me gusta esto que dices porque justo toda esa, todo ese contexto, como todos estos elementos con los que tú estás trabajando, al final sí se perciben en las obras. O sea, creo que cuando hay una carga emocional tan fuerte, tan íntima, es imposible que no se sienta. Y yo veo mucho eso en tu trabajo. Me da la impresión de que es una cosa muy potente, muy profunda, como muy visceral y no puedes ser indiferente a ello. Entonces, cuando las personas de alguna manera sienten cierto miedo, terror a mostrarse a sí mismos, mi consejo es, eso que tú eres, esa parte es como la singularidad que le puedes ofrecer a los demás, entonces no tengas miedo de mostrarlo. Y tú ya lo tienes como súper resuelto Muchas y wow, gracias. qué increíble. Gracias. Y esta es la última pregunta. Ok. ¿Qué proyectos o exploraciones artísticas tienes en mente para el futuro, aparte de tu exposición? ¿Y cómo te gustaría que tu obra evolucione en los próximos años? Mira, eso no lo sé. Yo soy una persona que fluye mucho. Creo que todo puede pasar. En este último año yo creo que he crecido exponencialmente. Entonces, y mira, hace un año jamás me imaginé que lo que me está pasando ahorita, pues, sucediera. Igual, cuando hice mi primera animación en stop motion, igual me daba mucha pena. Pasó lo mismo que con mi primer dibujo y jamás me imaginé que, por ejemplo, hace un mes se proyectaron en el estudio en el que trabajo, junto con un creador de contenido que se llama Muerte al Buen Cine, quien, bueno, todo su equipo y él, yo los admiro muchísimo y tienen un proyecto muy interesante. Jamás me imaginé que esa animación que hice como súper nerviosa en mi cuarto iba a acabar pues en una noche de proyecciones. Entonces, no me gustaría decir nada concreto porque siento que me estaría limitando. Entonces, pues lo que se pueda, solamente tengo muy claro que quiero vivir de mi arte y dudo que me deje de apasionar. Fátima, muchas gracias por esta plática. La disfruté mucho. Espero que tú también. Y para algún incauto o incauta que no sepa cómo podemos seguirte en tus redes sociales, ¿cuál es tu username? Compártenos, por favor. Es @Fátima Solanart en TikTok, Instagram y YouTube. Y muchísimas gracias, Luis, lo aprecio muchísimo e igual disfruté muchísimo este diálogo. Muchas gracias. Hasta pronto, audiencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Fátima, gracias. Gracias.